Que el Señor le bendiga, hermano, en este día jueves, donde, bueno, ya dejamos atrás la carta a los hebreos, lo terminamos el jueves pasado, y hoy, jueves 25 de mayo, comenzamos a escudriñar la carta del apóstol Pablo a Filemón. Ahí ya usted tiene el título ahí en la presentación, son solo 25 versículos, ¿ya? Son solo 25 versículos que vamos a leer, vamos a orar y vamos a empezar aquí en esta introducción de esta carta que no sé si usted ya la habrá leído, pero tiene un contenido muy especial. Amén. Vamos a leer la epístola de Pablo a Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias le doy, porque podemos compartir su palabra, escudriñarla como lo haremos ahora, y yo pido que sea usted el que haga la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a poder entender, a sacar lo importante, Señor, de esta carta. Y yo ruego que usted se glorifique. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer dato, bueno, usted ya se dio cuenta, son solo 25 versículos que leímos en 3 minutos, en realidad. Es una carta breve, pequeña. ¿Sabe? A algunos rechazaron esta carta para ser incluido dentro del canon de los libros de la Biblia, ya que algunos antiguos la consideraban un asunto muy personal, ya que era un problema de Filemón, un poco doméstico, legal en la resolución que había que hacer, y agregaban ahí indigno de un apóstol. Pero, hermano, la autenticidad de esta carta no está en entredicho, ya que el escritor se identifica, bueno, como ustedes saben, claramente Pablo hace esta presentación. Pablo,
prisionero de Jesucristo. Y esta carta está muy relacionada, íntimamente relacionada con la epístola a la iglesia de Colosa, a los colosenses. Esta carta y la de Colosa fueron llevadas por el mismo portador, por Onésimo, ¿ya? Ojo con esto. Las dos cartas fueron escritas desde la prisión en el primer encarcelamiento de Pablo en el año 61 al año 62 después de Cristo. Esto lo vamos a ver ahí más adelante con más detalle. Ahora estamos haciendo, hermanos, la introducción solamente de esta carta, que es breve. Y lo importante es que esta carta, hermano, muestra una sabiduría en cuanto a la manera en que los cristianos deberían tratar los asuntos sociales, los asuntos legales, y cómo poder mantener los principios cristianos sin caer en los extremos de intransigencia que a veces caemos, sino con la sabiduría. Por eso que cuando leemos esta carta y la vamos a ir escudriñando versículo a versículo, comenzando en este día con el saludo o la introducción que hace Pablo de esta carta ya que envía. Así que, hermano, bueno, quizás muchas veces le ha tocado enfrentar ahí alguna situación ya legal, y una vez se dice, pucha, como cristiano, ¿estará bien que haga esto o estará mal? ¿Debería o no debería? Bueno, aquí vamos a ver cómo Pablo confronta una situación que en algún momento quizás nosotros también tendremos que enfrentar. Así que vamos a partir por el verso 1. No va a ser como en la carta a los hebreos que ponía, en algunas ocasiones voy a poner otras traducciones, pero no siempre, porque a veces hay cosas que están de la misma forma. Si no pongo otras versiones porque son todas muy similares, ¿ya? Esta comienza con el verso 1 donde dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya en el comienzo se aprecia la familiaridad de esta carta, ¿ya? ¿Por qué? Porque Pablo no usa lo que habitualmente hacía en cada una de las cartas que escribía, ¿ya? En la mayoría de las cartas de Romanos, eh, por ejemplo, creo que de Filipenses usaba el término siervo de Jesucristo, Pablo siervo, y en las otras cartas usa la autoridad apostólica cuando escribe Pablo, apóstol de Jesucristo, a los Corintios, a los Gálatas, a la iglesia de Éfeso, a los Colosenses, a Timoteo, ya, Pablo apóstol. Entonces, esta carta muestra ya una familiaridad. No tira ahí los galones, sino que Pablo, prisionero de Jesucristo, se muestra como un prisionero por la causa de Cristo, ¿ya? Y saluda él avisando que está también con Timoteo. Ahora, esta misma forma, fíjese en Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí en la carta a los Colosenses le dice apóstol. Ya, esta carta, la que estoy viendo ahora en Colosenses 1:1, es dirigida a la iglesia. La que estamos viendo nosotros, Filemón, es dirigida a una persona. Entonces la diferencia está en que Pablo, cuando le escribe a la persona, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Cuando le escribe a la iglesia, ya, donde estas personas que van a recibir esta carta, Filemón, es de la iglesia de Colosenses, ¿ya? Así que aquí Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Y aquí nombra también a Timoteo, igual como lo menciona en la carta que escribe a Filemón. Entonces ahí ya vemos que hay una similitud. Y vamos a ver también que esta carta se escribió al mismo tiempo, o sea, escribe la iglesia de Colosa, y cuando enfrenta el problema de Filemón, de Onésimo, para aclararle ahí a Filemón, ahí también escribe en el mismo lugar. Amén. Así que ya vamos viendo que la carta de Filemón tiene una similitud con la carta a los Colosenses, que las dos cartas se escribieron en el mismo tiempo, y aquí sigue la introducción. Y a la amada hermana Apia
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Fíjese en la palabra de Dios para todo, dice, también les escribimos a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha por la fe, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Bueno, primero, algunos creen que Apia, esta mujer, era la esposa o era pariente cercano de Filemón, ¿ya? Puede que sea la esposa o un pariente cercano, hermana, piensan algunos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Apia y Arquipo, al parecer, pertenecían familiarmente al grupo de donde está Filemón. Por eso lo incluye en la introducción y por tratarse de un asunto doméstico que seguramente todos ellos sabían ya lo que había pasado. Entonces, aquí nos damos cuenta en realidad que es un grupo conocido entre ellos, ¿ya? Y como le decía yo, tiene mucho que ver con la carta a los colosenses. Fíjese, aquí habla de Arquipo en Colosenses 4:17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y en la carta a Filemón, habla a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces, se fija, ellos, la carta a Filemón y la carta a los colosenses es del mismo tiempo, escrito por el mismo y llevado también por el mismo. Ya el cartero va a ser el mismo, Onésimo. Eso lo vamos a ver también. Ya, entonces ellos son un grupo ya cercano y esta carta, como les he dicho ya varias veces, está asociada a los colosenses. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas similitudes. Vamos a ver algunas de ellas. Colosenses 4:9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo, este es el portador, ¿ya? de esta carta. Y acá en Filemón dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir esto? Engendré en mis prisiones a Onésimo. Quiere decir que Pablo en la cárcel vino a conocer a Onésimo. Y en la cárcel le habló, le predicó a Onésimo, y este Onésimo recibió al Señor en su corazón, ¿ya? Entonces, la ocasión que se da para que Onésimo conociera a Cristo es la cárcel. Ahora, ¿por qué Onésimo llega a la cárcel? Porque se escapó, era un esclavo y arrancó de la casa de Filemón y lo tomaron, se fue a Roma. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ahí les voy a dar los detalles más o menos de lo que del porqué de esta carta. Y en la prisión donde está Pablo, pero Pablo estaba por la causa de Cristo. Este Onésimo estaba porque huyó de su amo, ¿ya? Entonces, ahí vemos la similitud de este Onésimo, el portador de la carta, el cual Pablo lo encarga, ¿ya? Fíjese acá, Colosenses 4:17, decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Filemón 1:2, y a la hermana Apa, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, ¿ya? Entonces, Arquipo es otro personaje importante ya dentro de esta carta. De las prisiones, cuando Pablo habla ahí en el 4:18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, les dice a los colosenses, la gracia sea con vosotros, amén. Así termina la carta a los colosenses. Y en esta carta al inicio, más bien te ruego por amor, siento como soy Pablo, ya anciano, y ahora además, prisionero de Jesucristo. Entonces, la similitud es destacable en realidad. ¿Por qué? Porque yo le decía allí denantes que este Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Filemón era de la iglesia de Colosas. Pero Onésimo se escapa de su amo Filemón y se fue a Roma. Allí en Roma se convierte a Cristo, donde Pablo ahí le pone la semilla del Evangelio, ya engendrado,
¿ya? Y le predica a Cristo. Y en esta predicación y en este mensaje, Onésimo recibe a Cristo en su corazón. Y ahora, Pablo, al tener a Onésimo como un hijo en la fe, comienza a ordenar la vida ahí con la dirección del Señor de lo que debe hacer. Porque él era un esclavo. O sea, él había escapado de su amo y como cristiano no podía seguir así escapando. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque era un delito en ese tiempo, en realidad, escaparse de aquel quien le había comprado. Sé que a lo mejor vamos a entrar ahí en este cuestionamiento de cómo la esclavitud, pero era la cultura de ellos, hermano. ¿Ah? Entonces, cuando Pablo ve en este Onésimo ahora un hijo en la fe, conoce la situación de lo que está viviendo Onésimo, que se escapó, lo primero empieza a poner en orden la restauración y la sanidad en el corazón de Onésimo. Lo primero, ¿ya? Y lo persuade de que regrese donde su amo, ¿ya? Que regrese donde su amo. Entonces, considere lo siguiente. Pablo se da cuenta de que ahora es un hijo en la fe, este Onésimo, pero no va a permitir que Onésimo, un creyente, empiece a vivir una vida desordenada. Al contrario, quería que estuviera en orden. Y si estar en orden significaba tener que volver, pedir perdón, ser restaurado, no quería decir que fuera libertado, sino que fuera a arreglar lo que hizo. Y al parecer Onésimo no solo escapó, también le robó a Filemón. Y esto hace ver que en realidad la restauración se debe hacer en verdad. No iba a ser un cómplice, Pablo, de la situación que estaba viviendo este Onésimo. Por esta razón le envía a Pablo a su amo con esta carta, eh, que le está recomendando a Filemón una favorable recepción, ya que ahora no es solo un siervo o un esclavo, sino ahora es un hermano en la fe. ¿Se da cuenta? Siempre debe considerar que cuando el Señor recibe a alguien, va a comenzar a ordenar la vida, va a comenzar a restaurar, no va a consentir que el hermano, el creyente, el nuevo convertido, siga viviendo en una actitud de rebeldía o en un desorden, sino que va a empezar a ordenar la vida. Y en esto yo quiero decirle que lo he visto, ¿ah? Lo he visto en la iglesia, de personas que han llegado eh, al Señor en estado de convivencia sin haberse casado jamás, y ellos vivían súper bien, llegaron a la iglesia, nadie sabía que eran convivientes, y de pronto un día una pareja habló conmigo y decía, pastor, ¿sabe? Nos dimos cuenta que no está bien como nosotros hemos llevado nuestra vida y que tenemos que ordenarnos. Y yo le digo, amén, pues hermano. Entonces queremos saber cómo lo vamos a hacer. Y ahí uno se da cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a llevar a la persona hasta estar en orden delante de Dios. Por eso, hermano, yo debo decirle, habrán muchas cosas espirituales de las cuales nosotros hablamos, pero hay muchas cosas que la persona debe hacer. Por eso estudiaremos esta carta para extraer la enseñanza respecto a los asuntos legales, que aunque no son agradables, hay que respetarlos, ¿ya? Eh, Hay mucha gente en el mundo que dicen, no, ya no hay que casarse si esa cuestión es firmar un papel, si es lo mismo que uno se ponga de acuerdo y vivan juntos, cuidado. La Biblia tiene un orden establecido. Y aunque ahora dirían, pero en ninguna parte de la Biblia dice que hay que casarse por el civil, pero ellos tenían una autoridad con los cuales ellos se sujetaban. Iban delante del anciano de la ciudad o el sacerdote, y ahí hacían un compromiso. Entonces, si hoy tenemos los juzgados civiles, ¿ya? Para, perdón, el registro civil para contraer el matrimonio legal, matrimonio de un hombre con una mujer, entonces esto debe hacerse de esa forma. Lo que nosotros hacemos en la iglesia
es bendecir delante y poner delante del Señor este pacto que hace un hombre y una mujer para estar juntos ya para siempre. Entonces, para que usted considere que las cosas legales deben respetarse, ¿ya? Y aunque la persona se haya casado legalmente, estoy hablando de las cosas legales, bueno, estaba hablando de la esclavitud, pero llegué al matrimonio. Eh, Sin conocer al Señor, el Señor respeta las decisiones que se tomaron aún antes. Un tiempo ahí hubieron algunos que decían, no, los matrimonios antes de conocer al Señor no son válidos. Falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que un pacto, aunque sea humano, pasa a ser algo también importante. Dice en Gálatas 3:5, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué da a entender Pablo con ese versículo, Gálatas 3:15? Que aunque haya sido en ignorancia de fe, una vez hecho ahí delante de un juez, delante del anciano, igual Dios lo respeta, ¿ya? No de eso decir, no, me casé cuando no era cristiano, así que ahora tengo que buscar una cristiana y la que cuando yo era mundano me casé con una mundana la voy a dejar. No, cuidado con eso, eso no es bíblico. Entonces, los asuntos legales, aunque sean desagradables y no hayamos estado nosotros en la cabalidad del conocimiento del Señor, se deben respetar. Ahora, quiero decirle algo, llama la atención para muchos, ya llama la atención que la preocupación de Pablo estaba más relacionado con la restauración de la comunión entre Onésimo y Filemón en cuanto a la relación de esclavitud que tenían, que empezar a hablar en contra de la esclavitud, porque mucha gente que dice, no, yo no leo la Biblia porque en la Biblia aceptaban la esclavitud, acepta la esclavitud y la esclavitud está abolido en el mundo entero. Pero ojo, esto está escrito en ese tiempo, años 60, 61 o 62 después de Cristo, donde la esclavitud era lo habitual, ¿ya? En ese tiempo era permitida y de acuerdo a la cultura de ellos era absolutamente legal. Ahora, el hecho de que Pablo escriba a Filemón, que era el que había comprado a Onésimo, no quiere decir que él lo haya aprobado ni defendido, sino que él está viviendo en ese tiempo lo que para ellos era absolutamente normal, normal. ¿Ya? Así que yo debo decirle que aunque está en la escritura, no quiere decir que Dios lo aprobaba, ¿ya? Fíjese que el adulterio aparece muchas veces en las escrituras y esto no quiere decir que Dios autorizara o estuviera a favor del adulterio. Al contrario, habla de personas que cometieron adulterio, habla de David que cayó en adulterio y no solo eso, mucho más. Entonces, pero lo pone y lo expone solamente, ¿ya? No quiere decir que esto debe así, tanto así como habla de muchas situaciones de la avaricia, habla del egoísmo, habla de la murmuración y lo expone, habla de la mentira y lo expone, pero no quiere decir que lo defienda, ¿ya? Recuerde que las escrituras son los hechos relatados tal como son, sin añadirle, sin quitarle, sino como fueron en el tiempo, ¿ya? Entonces a veces nosotros decimos, hay cosas que nosotros no deberíamos decir. Hace muy poquito estuvimos hablando con los jóvenes sobre el noviazgo. Y uno trata de decir noviazgo para usar la palabra correcta, porque alguien dice, no, porque el pololeo no es bíblico. Bueno, la palabra pololeo no es bíblico, ¿ya? Pero el noviazgo, que es como para nosotros el pololeo, ¿ya? Es que algunos dicen, no, pero que el pololeo es una cosa, el noviazgo es otro. No, 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 si es el tiempo del que se conocen. Entonces, y uno dice, no, no, es que esa palabra no es bíblica. Oiga, hay muchas palabras ya que no aparecen en la Biblia. Computador no aparece en la Biblia. Entonces, ¿qué no tenemos que usarlo? No, son palabras que están allí, que están escritas, ¿ya? El término, ahora se me olvidó. El término ojalá. Me decía que
hace muchos años atrás, en realidad, salió esta expresión y alguien decía, esa palabra no debe decirse porque dice algo de Alá, ojalá. Pero esto también aparece en las escrituras, ¿ah? Cuando Pablo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos, no, 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 es que esto no está en la... Hay muchas palabras que no están en las escrituras, que nosotros las vamos diciendo ahora. Entonces, para que usted considere, ¿ya? Considere que la palabra en realidad que nosotros estamos usando es la misma que ellos usaban en el tiempo ahí donde estaban escribiendo, y hay muchas palabras nuevas, ya, como pololeo, ya, que en realidad para ellos no existía, ya. Entonces, hermano, consideremos esto. Pablo no está defendiendo la esclavitud al escribir al amo Filemón que reciba de nuevo a su esclavo Onésimo, sino que simplemente está narrando los hechos que ocurrieron allí y restaurando la relación, ¿ya?, de ambos. Esta carta, esta introducción, el saludo termina con gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así Él le da esta bendición a los hermanos ahí de la iglesia de los Colosenses para comenzar ahora a tratar ya el tema. Siempre Pablo está deseando paz. Siempre Pablo está deseando que la gracia inunde y siempre estará deseando que cada uno de nosotros esté en esa perfecta comunión con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí esta introducción a la carta escrita por Pablo a Filemón, y ya yo creo que en 2 jueves vamos a tener esta carta terminado, donde vamos a hablar del amor, ya de la fe de Filemón, de la intercesión de Pablo por este Onésimo y el saludo final. Amén. Mis hermanos, recuerden que el primer jueves ya de junio vamos a comenzar el discipulado, que si no me equivoco ya sería el próximo jueves, ¿sí? Este es el último jueves, voy a ver aquí en el calendario, sí, hoy es el último jueves de mayo y el próximo jueves es 1 de junio. Así que el próximo jueves vamos a comenzar el discipulado. Yo igual voy a subir esta grabación del estudio de la epístola a Filemón, y presencialmente a las 19:30 horas comenzamos el discipulado de la iglesia, donde están todos ustedes invitados, especialmente los que tienen responsabilidades, los que enseñan. Amén. Para tener una misma enseñanza de la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por la bendición de su palabra. Y pido, Señor, que podamos estar en este tiempo escudriñando estos 25 versículos de la carta a Filemón. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Ayúdenos a hacer su voluntad cada día. Que anhelemos su presencia siempre. Y sea usted, Señor, sobre cada uno de nosotros. A usted, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Bendiga a la familia. Sane a los que están enfermos, Señor. Y derrame de su gracia. En el nombre de Jesucristo, a usted que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde que Cristo viene pronto. Él vendrá a buscar a su iglesia y usted debe estar allí también, junto a los demás hermanos. Bendiciones, nos vemos este domingo. Recuerde llegar a las 18 horas ahí para tener un momentito de oración. Al principio cuesta que los hermanos se acostumbren a eso, pero vamos a estar ahí teniendo un tiempo de oración, anticipándonos al culto para pedir que la gracia del Señor se derrame. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Recuerde, Cristo viene pronto. Nos vemos el domingo. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén.